Buenos días a todos. Grupo Concisa les da la bienvenida. Gracias por acompañarnos en este webinar que estamos realizando con nuestros partners de Capa 8. Eleva tu ciberseguridad, estrategias contra el ransomware y análisis de riesgos. Este día nos acompaña Diana Cadena, egresada de la Universidad Tecnológica de México como ingeniero en sistemas computacionales. Cuenta con un posgrado en mercadotecnia y en la misma institución una maestría de dirección de proyectos tecnológicos en la Universidad de La Rioja. Cuenta con más de 10 años de experiencia en seguridad de la información, apoyando la implementación de mejores prácticas de ciberseguridad a organizaciones de distintos sectores, tal como la gestión de riesgos, sistemas de gestión de seguridad de la información, de continuidad y de tecnologías de la información, con experiencia en el sector financiero, automotriz, retail, salud, entre otros. Actualmente se desempeña como Chief Information Security Officer dentro de Capa 8, en donde es responsable de cumplir e implementar consultoría en ciberseguridad estratégica, apoyando políticas de seguridad diseñadas para proteger los datos, los activos y de todos los riesgos internos y externos, y como a nuestros clientes en la implementación de servicios dedicados a la seguridad de la información. Esta sesión está siendo grabada. Si tienen alguna pregunta, pueden escribirla en el chat. Al final de la sesión vamos a dar un espacio de 10 minutos para contestar todas sus dudas. Bienvenida, Diana. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Dian. Antes que nada, es un placer estar aquí con ustedes compartiendo información y sobre todo creo que este tema es bien interesante, es bien actual en términos de que la ciberseguridad ya no solo es un tema técnico, ya es una responsabilidad que es compartida y todos desempeñamos un papel bien importante dentro de nuestras empresas, dentro de nuestras organizaciones, para proteger los datos que se nos son otorgados básicamente y también todos los activos, toda la infraestructura, toda esa tecnología que procesa esa información. Y pues muchísimas gracias, gracias por estar en este webinar y mi propósito hacia ustedes es guiarlos y que se puedan sumergir en un mundo digital mucho más seguro. Pues vamos a empezar. Permítanme compartir mi puntero, por favor. Listo. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poco del panorama de la ciberseguridad en este 2023. Ya estamos por terminar el año, último Q. Vamos a ver cómo se están disparando este tema de amenazas, cómo van las tendencias, cómo van los pronósticos. Vamos a hablar más a detalle del ransomware como ya una amenaza en auge, los nuevos o las recientes tipos de ataque orientados hacia el ransomware, las nuevas estrategias en términos de los ciberactores. Vamos a platicar también, hablando de estrategia, temas de defensa contra ransomware. Este webinar está enfocado 100% a este tipo de malware. Vamos a hablar un poco del análisis de riesgos y el análisis de riesgos ya enfocado hacia eventos de ransomware, hacia una organización. No importa cualquier industria, cualquier tipo de sector, el análisis de riesgos engloba toda esa evaluación, toda esa ponderación de niveles de riesgo. Vamos a hablar de cuáles son las principales estrategias de mitigación, tipos de tratamiento para evitar o para contrarrestar este tipo de eventos. Hablemos de un tema también bien importante, bien básico dentro de cualquier organización, que es la cultura de seguridad de la información y sobre todo cómo reducir el riesgo de este tipo de eventos dentro de nuestras empresas y cómo podemos participar proactivamente para evitar este tipo de incidentes. Muy bien, hablando panorama de ciberseguridad 2023. Fíjense que Radware es una empresa que es líder ya de manera global en soluciones de ciberseguridad y para la entrega sobre todo de aplicaciones, de servicios de ciberseguridad. Este año emitió su informe de inteligencia de amenazas, de análisis de amenazas de este primer semestre, que es 2023. Y la verdad es que mostró bastantes cambios en el panorama de amenazas. Y fíjense que conforme estos ciberactores, ciberdelincuentes, ya están cambiando su atención de los ataques de negación de servicio distribuido de red
ataques ya más sofisticados, perdón, a nivel ya de aplicaciones. Y bueno, lo que podemos observar es que, pues, en este primer semestre del 2023, pues algunas industrias, algunos sectores enfrentaron ya de manera desproporcionada, pues un volumen pues muy grande de ataques de denegación de servicio, en particular organizaciones enfocadas a la investigación, enfocadas a la educación, pues fueron las más afectadas. La verdad es que yo considero que un tercio del volumen de total de los ataques dirigidos pues, hacia ellas, ¿no? O sea, aquí se ve la gráfica, pues que hay crecimiento en tendencias hacia cierto tipo de industrias. Proveedores de servicio también, volúmenes muy considerables de este tipo de eventos. Fíjense que aquí lo que estamos visualizando es que pues casi 20% del volumen de total de ataques pues hacia operaciones, ¿no? Sector tecnológico también, vemos también ahí por ahí un incremento del 11.6% del volumen total. Pues otras industrias, ¿no? Que visualizamos aquí también fueron objetivos frecuentes de este tipo de ataques. Y pues en comparación con 2022, pues este año, pues ya hay industrias que están siendo más atacadas. Crecimiento significativo, por ejemplo, manufactura aumenta un 14%, comercio minorista, la industria, etcétera, ¿no? Entonces, podemos observar que pues los volúmenes que hay de ataques durante este primer semestre del 2023 en comparación del año pasado, pues se disparó de manera gradual, ¿no? Y hablando propiamente del hacktivismo, pues es como conocemos, es una forma de activismo pues, que se lleva en línea, ¿no? Y son actividades que ya están relacionadas con, pues, piratería informática, hackeo ético, otro tipo de actividades, ¿no? Y que este tipo de hacktivistas o de ciberactores, pues ya usan esas habilidades técnicas para promover, pues, sus causas, ¿no? Políticas, sociales, éticas, o para hacer una declaración sobre algún tema específico, para darse a notar. Entonces, las actividades del hacktivismo, pues, pueden incluir a lo mejor algunos ataques cibernéticos en temas o basados en concienciación. Es decir, que se llevan este tipo de ataques pues, para destacar una causa, un problema específico. Esto incluye incluso interrupción de algunos sitios web, algunos servicios, pero es más que nada como una forma de protesta. La divulgación de la información, pues es el que conocemos muy bien, ¿no? Se expone esa información confidencial, se exponen esos secretos industriales, gubernamentales, sobre todo para revelar actividades legales o inmorales a su perspectiva, ¿no? Por supuesto. La defensa de la privacidad en línea, pues también aquí hay tendencias hacia que se busca proteger la privacidad en línea, se oponen a la vigilancia o la censura web. Digamos que estos puntos de vista pues son muy determinantes dependiendo del criterio de cada uno de las personas, ¿no? De los actores. Los apoyos a movimientos sociales, pues aquí se puede proporcionar apoyo en línea, movimientos sociales, promoción de derechos, estos, ¿cómo le llaman? Derechos civiles, igualdad de género, justicia social, etcétera, etcétera. Finalmente, la difusión de información crítica, pues sí, dentro de estas actividades se busca difundir información crítica relacionados, no sé, como temas de medio ambiente, salud pública o corrupción. O sea, es la divulgación de información con, entre comillas, fines justificados. Y pues tenemos este frente hacktivista, ¿no? El famoso no-name, que resultó ser como una amenaza muy grande para, sobre todo, países occidentales que apoyaban en este movimiento de Ucrania, en la guerra con Rusia. Imagínense, hasta ya ciberguerra estamos manifestando, ¿no? Y aquí también vemos otro tipo de actores, son nuevos actores, pero que tienen rápido crecimiento, que se detecta en las gráficas, que llevan varias campañas de denegación de servicio para rescate y pues también tiene ahí tendencias políticas, ¿no?
Pues por ahí algunos hemos escuchado de este grupo de Killnet que pues ya aumenta su presencia como una personalidad, como una entidad más influyente pues en comunidades, por ejemplo, en prorrusas, ¿no? Entonces, es bien importante destacar que este tipo de hacktivismo pues abarca una gama muy grande de actividades, de motivaciones, pues no todos tienen objetivos, más bien metas nobles o legales, ¿no? Muchos realizan acciones ilegales, acciones destructivas, otros buscan formas pacíficas, éticas, entre comillas, y esas habilidades técnicas que tienen, pues quieren promover ese cambio. Y sin embargo, la percepción puede variar desde pues simpatía, apoyo, crítica, condena, dependiendo la causa, pero independientemente de este panorama, pues afecta a las organizaciones, ¿no? Una amenaza en auge, fíjense que sabemos que el ransomware es una forma de extorsión que utiliza pues este software malicioso para cifrar, para encriptar algún dispositivo, para cifrar datos. Pero una vez que están cifrados, pues ya se les niega el acceso al propietario, al dueño de la información y los mantiene como rehenes, ¿no? Hasta que esa víctima paga un rescate. Y por lo general ese pago se exige ya sea de forma electrónica, de bitcoins, diferentes maneras. Pero fíjense, una denegación de servicio es un tipo ya de ataque que conocemos, un tipo de ataque que tiene como objetivo que abruma, que sobrecarga un sitio web, a un servidor, a un servicio en línea, de manera que se vuelva inaccesible para pues, usuarios que legítimos, ¿no? Que usan esos servicios. Si no están familiarizados con este término, imagínense que hay una tienda en línea, ustedes tienen un sitio web eh, que nosotros visitamos para realizar compras. Y normalmente este sitio pues, puede tener un límite de capacidad para atender ciertos usuarios al mismo tiempo, digamos como una tienda física, ¿no? Ahora en los Black Fridays, ¿no? Tienen una cierta cantidad de espacio disponible para poder contener clientes en su interior. Entonces, esa denegación de servicio ocurre cuando un atacante utiliza pues una cantidad muy grande de dispositivos de computadoras que les llamamos los famosos bots, que envían una cantidad enorme de solicitudes a ese sitio web, a ese servidor, pero es al mismo tiempo. Esas solicitudes son como yo le llamaría como una multitud virtual que intenta ingresar a esa tienda, a ese sitio web de manera simultánea, ¿no? Al mismo tiempo. Y el resultado, pues que se abruma ese servidor con tantas solicitudes, pues que no puede procesarlas al mismo tiempo. Entonces, ¿cuál es el resultado? Pues el sitio se ve muy lento o en algunos casos, pues deja de funcionar. Para un usuario legítimo que realmente quiere hacer una compra e intenta acceder a ese sitio, a esa tienda en línea, pues, ¿qué sucede? Pues se traduce en que no se puede cargar la página y pues es frustrante, ¿no? Tanto para el usuario como para el host del sitio, ¿no? Entonces, el propósito principal de un ataque de denegación de servicio, pues es interrumpir ese acceso, ese servicio, pues con las motivaciones ya maliciosas, ¿no? Para perjudicar, para crear un caos en línea. Y pues ya las organizaciones pues empiezan a implementar medidas de seguridad para protegerse contra este tipo de amenazas, ¿no? Pero fíjense, ahora tenemos el Ransom 2, ¿no? Los atacantes de este Ransom 2, pues ya aprovechan ataques de denegación de servicio, pero para extorsionar, ¿no? Oye, si no cumples, te voy a extorsionar y te voy a meter un ataque de denegación de servicio. Entonces, cuando interrumpen esos servicios en línea, pues puede impactar obviamente el negocio, la reputación, la productividad, etcétera, etcétera. Entonces, esos atacantes van a dirigir los recursos dirigidos hacia los sitios web, a los servidores de nombre de dominio. Eh, Pueden ser hacia APIs web, incluso hasta lobbies de juegos hemos identificado, ¿no? Para dejar esos servicios en línea totalmente inoperables, afectar la reputación de organizaciones, de empresas, y eso puede afectar significativamente la productividad de cualquier organización, ¿no? Eh, que tiene sobre todo varios servicios. Entonces, otros objetivos pudieran ser, no sé, la conectividad que se requiere para acceder a aplicaciones en la nube, plantas de producción, por ejemplo, que dependen de la conectividad para hacer operaciones remotas.
etcétera, etcétera. Entonces, ahora ya se extorsiona de si no cumples con el pago, te voy a atacar con una denegación de servicio, ¿no? Entonces, esta es una amenaza en auge que, pues, de acuerdo a las estadísticas, pues es la táctica Trend 2023, ¿no? No se preocupen, ahorita vamos a hablar de las técnicas. Vamos a hablar un poco de ataques de ransomware notorios, ¿no? Los más relevantes o los que han tenido como más boom en estos tiempos. Hablemos un poco del ataque del gobierno a Costa Rica. Este creo que ha sido uno de los ataques que más se ha hablado en 2022, ya que es pues la primera vez que un país declara una emergencia nacional en respuesta a un ataque cibernético, ¿no? El primer ataque de ransomware en este país comenzó a principios de abril, por lo que dice aquí, lo que afectó no solo a los servicios gubernamentales, sino pues también sector privado dedicado a la importación y exportación. Pues este grupo de ransomware que se hizo llamar Conti, asumió la responsabilidad del primer ataque, ¿no? Y le pide al gobierno que pague el rescate de, pues nada más 10 millones, ¿no? Y luego lo aumentó a 20 millones. Entonces, por ahí, a finales de mayo, otro ataque, pues sumó ese caos al sistema de salud de ese mismo país, ¿no? Ya hemos escuchado estos ataques vinculados al Jaiba de Colmena, que ya tiene ahí por ahí su fama. Afectó esa caja costarricense del Seguro Social, imagínense, ¿no? Y este ataque pues afecta directamente a los ciudadanos, desconecta sistemas de salud del país. Costa Rica definitivamente requiere asistencia técnica de Estados Unidos, de Israel, de España e incluso del mismo Microsoft, ¿no? Sobre todo para afrontar este ataque cibernético. Entonces, ¿qué pasó? El ataque consiste en infectar sistemas con ransomware, con defacement de páginas web, sustraen archivos de correos electrónicos, realizan ataques a portal de los recursos humanos del Seguro Social. Imagínense el impacto que tiene este tipo de ataques y sobre todo a un gobierno, a un país. Otra es, en algunas pláticas que he dado, este ha sido como que un caso de estudio que a la fecha sigue. El Hospital Clínic de Barcelona, tal vez algunos ya conocieron de este tipo de ataque. Pues sí, sufre un ataque de ransomware el 5 de marzo, precisamente de este año, ¿no? Y este tipo de intrusión tuvo como dos objetivos bien coordinados. Imagínense la estrategia, que una fue bloquear acceso a los archivos de este hospital, cifrándolos, y esto hace, por supuesto, imposible acceder a la información sin una clave, sin una contraseña que los administradores pues ya no conocen, ¿no? Y otra es descargar la información que existe en los servidores, descargaron información y por ambas vías se extorsionó pues a este hospital pidiendo un rescate pues para restituir ese acceso a los archivos, ¿no? O incluso para evitar que se difundan esos contenidos que han sido robados, ¿no? La verdad es que el caso de Clinic hizo referencia al ataque más importante en este sector de salud hospitalario y en España, ¿no? Entonces, son organizaciones del ramo sanitario, hospitalario, por cómo se ha desarrollado, por todas estas consecuencias que se han manifestado. Y pues, ¿qué creen que pasó? Pues resulta que el hospital decide no pagar la extorsión. eh, Se evalúa más o menos que la información estaba por ahí de los 4.5 millones de dólares. Y pues se pudo verificar que los atacantes, que estos ciberactores utilizaban técnicas de cifrado avanzado para cerrar el acceso a los archivos, para los datos en sistemas infectados y pues unidades de sistema local, ¿no? Fuertísimo. Y fíjense que el año pasado, también por ahí de mayo, justamente durante este tema que estaba sucediendo con el hospital, pues resulta que también un centro sanitario en Reino Unido, también que administraba por ahí hospitales en Londres, que atendía como más de 2 millones de pacientes, pues también comunica que hay un ransomware
que había robado varios teras de datos confidenciales. Y se le considera también una violación de ciberseguridad en este Reino Unido y recientemente en Estados Unidos. Lo que estamos aquí evaluando son 3 casos que llaman la atención por lo referenciales que son. Entonces, se hace como una asociación de que a lo mejor estos ataques estaban vinculados y al final acaban de afectar todo este tipo de servicios que son tan críticos. Antes se decía que los ataques cibernéticos tenían cierto nivel de ética para no afectar la vida humana y pues hemos estado viendo que se está corrompiendo este tipo de objetivos, ¿no? Vamos a hablar un poco de estrategias de defensa, ¿no? Y hablando propiamente de estrategias de defensa, la capa de prevención. La capa de prevención, ¿en qué se centra? Pues en evitar que el ransomware ingrese a nuestra red, ingrese a nuestros sistemas de nuestra organización en primer lugar. Las estrategias de prevención lo que buscan es bloquear, es mitigar todas esas amenazas antes de que puedan causarnos daño. ¿Cuáles son algunas medidas clave de prevención? Bueno, por ejemplo, es el mantenimiento de los sistemas actualizados. Pareciera en algunos casos discos rayados de las mejores prácticas, pero sorprendentemente no es tan común en las organizaciones. Entonces, esto incluye aplicar regularmente parches de seguridad y no es parchar conforme vayan saliendo. Tenemos que tener un proceso y una política de implementación de parches de seguridad que nos determinen la aplicación de parches en cuanto surgen y el mantenimiento para estar garantizando que todos los activos cuentan con los parches actualizados, ya sean los sistemas operativos, en el software y sobre todo para corregir esos huecos, esas vulnerabilidades conocidas que podrían ser explotadas por ransomware, ¿no? El uso de soluciones de seguridad, pues sí, indispensable, ¿no? Contar con herramientas como un anti-malware actualizado, soluciones de filtrado de contenido web, de correo, firewalls, todas estas herramientas que nos permitan bloquear amenazas antes de que lleguen a los sistemas y que podamos identificar. ¿Y cómo las vamos a identificar? Mejor práctica, implementar un proceso de gestión de incidentes de seguridad que abarque el ciclo de vida del incidente. ¿Y cuál es el primer paso? La planificación, la preparación de la infraestructura, para que cuando yo la ponga a punto, el siguiente paso es que yo pueda empezar a monitorear umbrales de alertas que me interesan conocer, como intentos de acceso, logueo de cuentas de usuario, etcétera, etcétera. Autenticación de 2 factores se vuelve indispensable porque requiere que el usuario, que los colaboradores autentiquen su identidad a través de ese segundo factor, ya sea un código de acceso temporal a su dispositivo para acceder a sobre todo información crítica, información confidencial o sensible. Establecer la práctica formal de control de acceso. Tenemos que limitar sí o sí derechos de usuarios, mínimo privilegio y restringir el acceso solo a los que son necesarios. El need to know, ¿no? La necesidad de conocer. La gestión de accesos, digamos que trata principalmente de controlar el acceso a los sistemas y los recursos, mientras la gestión de identidades ya aborda temas de administración completa de la identidad del usuario, la asignación de privilegios dentro del entorno, ya sea de TI o del entorno de la red de la organización. Ok, vamos con la siguiente capa, la capa de detección. La capa de detección es importante porque se enfoca en identificar, en alertar sobre posibles amenazas de ransomware, pero en tiempo real o lo antes posible después de que hayamos tenido una intrusión. ¿Esto a qué nos ayuda? Nos ayuda a tomar decisiones de respuesta rápidas y algunas medidas de detección, pues sí. Monitoreo de seguridad en términos de inteligencias de amenaza, que sobre todo nos permite analizar el tráfico de la red, analizar los registros de los eventos para que podamos identificar, buscar esos comportamientos anómalos o esas actividades sospechosas. Fíjense, la inteligencia de amenazas se refiere a todo lo que es recopilación, análisis, utilización de información relevante, importante sobre las amenazas actuales y qué actores maliciosos están en tendencia hoy con el fin de que entendamos
cuáles son las tácticas, cuáles son las técnicas, cuáles son los procedimientos que se deben de utilizar y tomar esas medidas de una manera más eficaz. La relación que hay entre una inteligencia de amenazas y un monitoreo de seguridad está pegadita, es estrecha. El monitoreo de seguridad implica esa supervisión constante de los sistemas, de las redes, en busca de actividad sospechosa o anomalías. La inteligencia de amenazas alimenta ese proceso de monitoreo de seguridad y le va a dar información relevante para identificar esas amenazas de manera proactiva. Van pegaditas, ¿eh? Es buena práctica que tengamos monitoreo de seguridad vinculado a la inteligencia de amenazas. Ya no nos basta con un simple monitoreo para detectar eventos o alertas. Las herramientas de análisis de comportamiento, pues utilizar sobre todo herramientas que detecten patrones de comportamiento que ya consideramos inusuales, ¿no? Cambios en los sistemas que nos pudieran indicar algún tipo de ataque, sobre todo en este tipo de ataques de ransomware. Y es importante porque nos permite hacer esa detección de amenazas, nos ayuda a identificar comportamientos anómalos, nos ayuda a la reducción de falsos positivos, a la identificación de amenazas internas. Entonces, cuando hablamos de comportamientos anómalos, pues que nos alerte cuando se detectan desviaciones significativas en ese comportamiento normal de nuestra operación. Y esto puede incluir actividades de usuarios inusuales, ¿no? Identificación de accesos no autorizados o algún intento de explotación. Reforzando un poco el tema de reducción de falsos positivos, bueno, pues cuando nos centramos en este comportamiento de falsos positivos, perdón, son herramientas que nos ayuda a generar menos falsos positivos, que es lo que buscamos en comparación con las soluciones que están basadas en firmas. Esto que nos permite concentrarnos ya en amenazas reales en lugar de estar investigando alertas falsas, ¿no? Nos optimiza tiempos. Y la identificación de amenazas internas, pues importantes, ¿no? Cambios en los comportamientos de los empleados, con mala intención de provocar alguna una actividad maliciosa o un acceso no autorizada, ¿no? Y finalmente los sistemas de alerta temprana. Importante que configuremos herramientas de monitoreo que nos permitan notificar o que le notifiquen a mi equipo de seguridad tan pronto como se detecte esa actividad que pudiera ser potencialmente maliciosos, ¿no? A lo mejor ahí me van a preguntar, me voy a adelantar un poquito, ¿qué tipo de herramientas? Pues para este tema de monitoreos de inteligencia de amenazas, de análisis de comportamiento y sistemas de alerta temprana, tenemos, no voy a hacer comerciales, pero son como las más comunes. Darktrace es la empresa líder en inteligencia artificial aplicada a la ciberseguridad, ¿no? Y este está padre porque, o está cool porque ofrece la detección de amenazas basadas en un aprendizaje ya automático, ¿no? Que analiza comportamiento de la red de la empresa, de la organización e incluso de los mismos usuarios para identificar comportamientos o actividades anómalas diferente al estándar, ¿no? Hay otra que es Vectra Networks, que recientemente me parece que no recientemente, pero fue adquirida por Microsoft. Vectra también tiene soluciones de detección y respuestas de amenazas avanzadas, ¿no? También hace análisis de comportamiento de tráfico de la red y está enfocada precisamente en detección de amenazas internas. Entonces, esa está interesante para amenazas internas. Hay otra que se llama Exabim, Exabem, que también tiene buenas herramientas, buenas soluciones de comportamiento de usuarios, entidades, cuentas de usuario y ayuda mucho a dar seguimiento a temas de investigación de comportamientos de usuarios, ¿no? Dentro de la red. Splunk también es conocida como gestión de registros, muchos la asociamos a un correlacionador, pero también tiene la capacidad de analizar comportamiento para detección de amenazas. Como tiene ese enfoque de correlación de datos y de eventos, hace esa vinculación también con la identificación de amenazas. Y bueno, no me voy a explayar con tantas herramientas, pero por ahí sí han conocido de Varonis, de Rapid7, de ForcePoint, de Symantec, McAfee, que ahora es parte de Intel Security, también tiene esas herramientas, ¿no? Entonces, hay mucho panorama donde podemos cubrir este punto de estrategia de defensa.
Y finalmente la capa de respuesta. Esta se activa después de que se detecta un ataque de ransomware o incluso una actividad sospechosa hacia ransomware, ¿no? Que el objetivo, lo que nos dice aquí, es contener y mitigar rápidamente el impacto del ataque y recuperar la normalidad. Bueno, algunas medidas de respuesta es precisamente el aislamiento. Esta capa de respuesta también forma parte del ciclo de vida del proceso de gestión de incidentes de seguridad. Uno, contención, aislamiento de los sistemas comprometidos, ¿no? Hay que desconectar todos los sistemas que se infectaron para evitar que ese ransomware se propague a otros dispositivos. Desconectar, quitar de la red. La investigación de incidentes también forma parte de la gestión de incidentes de seguridad. De su ciclo de vida. Hay que determinar la extensión de ese ataque, cómo se produjo la infección, cuáles son los datos o los sistemas que se vieron afectados y sobre todo qué tipo de ransomware me atacó o atacó mi organización. Y esto nos ayuda a determinar si existe ya o tenemos la capacidad de adquirir o buscar un proveedor que nos ayude con una herramienta para descifrar o para actuar, ¿no? Otra es la eliminación de ransomware, o es decir, la erradicación, limpiar y eliminar el ransomware de todos esos sistemas que se infectaron de una manera segura a través de procesos o a través de un apoyo con expertos en la materia, ¿no? Y sobre todo, no pagar el rescate. No se recomienda pagar un rescate de ransomware, ya que no nos garantiza la recuperación de datos y sobre todo, pues perpetuamos ese negocio, ¿no? La restauración de datos, bueno, hay que utilizar copias de seguridad para restaurar los datos, todos los sistemas afectados y sobre todo al estado, perdón, más reciente o previo a la infección. Cambios de contraseñas, sí, tenemos que cambiar todas las contraseñas de las cuentas de usuario, de los sistemas afectados, pues ese ransomware podría haber recopilado información principal y sobre todo contraseñas. Y la comunicación y notificación. Es nuestra responsabilidad como organización, en caso de que suframos un ransomware, informar a las partes interesadas, ya sea internas y externas, incluyendo las autoridades en caso de ser necesario, y seguir nuestro protocolo del proceso de gestión de incidentes de seguridad que tengamos. Sí, es difícil notificar a los clientes que sufrimos de un ataque de ransomware, pero es un deber moral. Hablando propiamente de estrategias de defensa, pues, y enfocándonos a prácticas de prevención, muchas son tal vez redundantes o ya conocidas, pero creo que es bien importante hacer hincapié, por ejemplo, lo que platicábamos, ¿no? La importancia del mantenimiento de los sistemas y software actualizados. Las actualizaciones de sistemas operativos y software, pues por lo general incluyen parches de seguridad, que corrigen esas vulnerabilidades conocidas. ¿Qué pasa? La falta de actualizaciones, pues deja nuestros sistemas vulnerables a este tipo de ataques de ransomware y pues somos susceptibles, ¿no? El uso, la autenticación, la actualización, control de acceso, pues sobre todo que tengamos esa práctica constante, que tengamos esas actividades como planeadas, como programadas. Por ejemplo, hablábamos de la autenticación de 2 factores, ¿no? Añade esa capa adicional de seguridad al requerir un segundo factor. Entonces, esto reduce significativamente por mucho la probabilidad de que un atacante obtenga un acceso no autorizado. Hablábamos también de controles de acceso, ¿no? Es bien importante restringir accesos de usuarios que no sean necesarios dentro de sus funciones. Y pues si un usuario no necesita acceso a cierta información, pues no debe tenerla. La educación y la concientización es tan importante, es tan relevante que los ataques de ransomware por lo general comienzan con esos engaños, como ese correo de phishing, ¿no? Hay que capacitar a nuestros empleados, a nuestros colaboradores para que identifiquen esos correos, esos enlaces sospechosos y enseñarles cómo actuar en caso de alguna sospecha, en caso de alguna infección. Esto nos ayuda a prevenir ataques exitosos de ransomware.
debe de existir un plan de capacitación, un plan de concientización, donde derivado de las respuestas que obtengamos de nuestras herramientas de monitoreo, los comportamientos de las alertas, ese es un input para mí para identificar hacia dónde le tengo que dar hacia mis planes de capacitación, conocer cómo están las tendencias actuales en el sector. Si yo pertenezco al sector financiero, conocer cómo están las tendencias para enfocar esa capacitación hacia mis usuarios en esos temas. Respaldos herramientas tecnológicas, se me estaba pasando. Pues hablábamos un poco de estos filtrados de contenido web o herramientas que nos permitan evitar o bloquear accesos hacia sitios maliciosos o que sean de dudosa procedencia. Y esto nos ayuda a que los usuarios eviten descargar programas, ejecutables o cualquier contenido de sitios web que ya estén comprometidos. La parte de respaldo y almacenamiento es bien importante realizar copias de seguridad regulares, formales, probadas, que podamos incluso hacer esos simulacros de, ok, vamos a restaurar para ver si se están ejecutando de manera correcta esos respaldos, ¿no? Son una defensa crítica los respaldos y pareciera que es muy conocido y que no es nada nuevo, pero en realidad a lo largo de estos tiempos que hemos tenido proyectos de consultoría, muchas organizaciones no toman tan en serio la ejecución de respaldos incrementales, diarios, semanales. Entonces, tener copias de seguridad actualizadas y almacenadas, sobre todo que estén fuera de línea, nos permite restaurar datos sin tener que pagar un rescate, ¿no? Y también hablamos en temas de normatividad y revisión y actualización, ¿no? Entonces, la normatividad implica que tengamos políticas de seguridad actualizadas, un gobierno de seguridad de la información, un sistema de gestión de seguridad de la información que nos permita documentar, que nos permita comunicar a nuestros colaboradores para que todos comprendan las expectativas, las prácticas de seguridad y la normativa de la organización. Y cuando hacemos revisiones y evaluaciones continuas de seguridad, pues la información no es estática, ¿no? Entonces, realizamos revisiones periódicas de seguridad como, no sé, pruebas de penetración, análisis de vulnerabilidades que permitan identificar esas vulnerabilidades, corregirlas antes de que puedan ser explotadas. Hablemos un poco del análisis de riesgos en el contexto de la seguridad de la información. Y propiamente, el análisis de riesgos, pues sí es una evaluación pues, sistemática de posibles riesgos, amenazas que pudieran afectar la confidencialidad, la integridad, la disponibilidad de los datos, de la información de nuestra organización. El objetivo principal es, pues, identificar, evaluar y priorizar los riesgos, ¿no? Para que la organización pueda tomar medidas adecuadas, mitigar, reducir impactos, ¿no? Digamos que aquí hay como un escenario de riesgo. Aquí, dentro del contexto, pues se me ocurre la fuga de datos confidenciales, ¿no? Derivados de un ataque de ransomware. Digamos que dentro de una situación actual, nuestra organización pues alberga una gran cantidad de datos confidenciales, ¿no? Incluyendo información financiera de los clientes. Entonces, incluso podemos hablar de tarjetas de crédito, datos de clientes, de proveedores. Estos datos se mantienen en servidores internos, ¿no? En bases de datos y se puede acceder a ellos desde varias ubicaciones, varios dispositivos. ¿Cuál sería la posible afectación? Eslabón más débil, el empleado malintencionado, ¿no? O el atacante externo que logra acceder, pues, ilegalmente a estos sistemas debido a una debilidad en la autenticación. El problema es que una vez dentro, el atacante, pues, ya puede robar datos confidenciales, ya puede poner en peligro la privacidad, la integridad de la organización en términos de pues cómo se da a exponer hacia sus clientes, la seguridad de los clientes también. Esta fuga de datos puede tener, pues evidentemente, grandes consecuencias financieras, legales, para la empresa, ¿no? La organización. Y los posibles activos afectados, pues pueden incluir esos datos confidenciales que están almacenados, la infraestructura de TI, la reputación de la organización, la confianza de los clientes. Imagínense, en este escenario, un análisis de riesgos identificaría
la amenaza de la fuga de datos. Nos ayudaría a evaluar la probabilidad, el impacto potencial y nos ayudaría a tener una base para tomar medidas preventivas. Las medidas pueden ser, no sé, la implementación de contramedidas más sólidas, como la autenticación de dos factores, el cifrado de datos, capacitación del personal en prácticas de seguridad de la información. Además, un plan, si lo complementamos con un plan o un proceso de respuesta a incidentes que nos ayude a abordar la situación en caso de que ocurra precisamente esta fuga de datos confidenciales, ¿no? Entonces, el análisis de riesgos es una herramienta fundamental para tomar decisiones que estén sustentadas, informadas y que nos ayuden a proteger los activos críticos de la organización. No podemos tener un gobierno de datos si no tenemos un proceso o una metodología de análisis de riesgos. Eso es indispensable. Cuando hablamos propiamente de estrategias de mitigación, nos enfocamos al conjunto de acciones planificadas, esas medidas preventivas que están diseñadas para reducir esa probabilidad, ¿no? De que ocurran las amenazas, que minimicemos ese impacto en caso de que se materialicen. Y vamos a abordar dos enfoques, ¿no? El enfoque preventivo. Cuando hablamos de mitigación de riesgos, nos vamos a enfocar principalmente en evitar o en reducir la posibilidad de que ocurran amenazas de seguridad, ¿no? Vamos a tratar de tomar medidas proactivas para minimizar vulnerabilidades, para minimizar exposiciones, pues, que pueden ser explotadas. Y el enfoque que es antes de la ocurrencia. Cuando mitigamos riesgos antes de que ocurra un evento, un incidente que sea dañino, las acciones preventivas, los controles preventivos, la estrategia de prevención se implementa para reducir la probabilidad de que se materialice esos riesgos. Algunos ejemplos de mitigación, pues incluir un proceso, un control de parches de seguridad. No estamos hablando únicamente de la herramienta ni de la práctica, sino de un proceso general, una política de parcheo de análisis de vulnerabilidades, prácticas de seguridad, implementación de políticas de control de acceso, control de datos, prevención de fuga de información. Entonces, son esos ejemplos de mitigación. Y hemos escuchado por ahí, tal vez, el término de tratamiento de riesgos. La principal diferencia entre el tratamiento y la mitigación radica en un enfoque y en el momento en que se aplican estas acciones. Por ejemplo, la mitigación de riesgos nos vamos a centrar en la prevención y la reducción de la probabilidad de que ocurra la amenaza, ¿no? Y el tratamiento ya abarca un enfoque más amplio que incluye ya acciones preventivas como la respuesta, la recuperación en caso de algún incidente de seguridad. La verdad es que estos dos son componentes importantes dentro de la gestión de riesgos, sobre todo para garantizar lo que buscamos, ¿no? La protección de nuestros activos y la continuidad del negocio. Y dentro del tratamiento de riesgos tenemos también dos enfoques, el enfoque reactivo y proactivo. Este ya es un enfoque más amplio, ¿no? Que tanto abarca la mitigación preventiva como la respuesta y recuperación en caso de que ocurra algún tipo de incidente de seguridad. Entonces, incluye acciones proactivas y reactivas. Y antes y después de la ocurrencia, pues se aplica tanto, no, ahora sí que como dice su nombre, ¿no? Antes y después de que ocurra el evento, el incidente de seguridad, que incluye, pues, básicamente la identificación, la evaluación, la respuesta a los riesgos, ¿no? La recuperación después de un incidente. Entonces, algunos ejemplos de acciones de tratamiento de riesgos, pues podría incluir la implementación de un plan de respuesta a incidentes formal, notificado hacia todas las áreas, distribuido y comunicado para que aborden esos eventos en tiempo real. La declaratoria de un incidente de seguridad es importantísima dentro de un proceso de gestión de incidentes. Acabamos de tener un incidente, ¿quién lo va a declarar? ¿Quién va a orquestar todo ese ciclo de vida del incidente? Necesitamos un rol que esté dedicado a orquestar, a distribuir las acciones, las responsabilidades de cada uno de los elementos o todos los responsables de los activos para que podamos tener ese orden y no corramos como gallinas descabezadas. Lo he visualizado en algunas organizaciones. Tuvimos un ataque de ransomware. ¿Y qué hicieron? No, pues todos empezamos a correr y empezamos a reaccionar.
Y no se trata de eso, necesitamos un proceso. Y para que ese proceso funcione, tenemos que ejercitarlo, tenemos que simular un incidente de ransomware para que cuando ocurra en tiempo real o cuando nos ocurra, esperando que no, todos sepan exactamente qué hacer y cómo actuar. Ya casi para terminar, vamos a hablar de análisis de riesgos y ransomware. Antes que nada, pues, ¿qué es la postura de ciberseguridad en una organización, no? Cuando hablamos de una postura de seguridad, de ciberseguridad, se refiere a esa solidez, esa solidez general de la ciberseguridad dentro de una empresa, dentro de una organización. Todos esos protocolos para predecir, para prevenir esas ciberamenazas y esa capacidad de actuar y responder durante y después de un ataque. Fíjense qué interesante, la NIST presenta su perfil del marco de ciberseguridad para la gestión de riesgos de ransomware. Si tienen oportunidad, váyanse a la NIST y busquen este Cybersecurity Framework Profile, es el 8374, que identifica los objetivos de seguridad del Cybersecurity Framework del NIST, el actual, pero que respalda la prevención, respuesta y la recuperación ante eventos de ransomware. Este documento, pues, es de acceso libre. Ustedes pueden utilizarlo como guía para gestionar y analizar el riesgo, pero para eventos de ransomware. Y nos va a ayudar o les va a ayudar a medir la postura de ciberseguridad de la organización para contrarrestar. A ver, ¿cómo estoy? ¿Cómo están mis controles actualmente en caso de que yo sufriera un incidente de ransomware o que estuviera susceptible a un incidente de ransomware? ¿Estoy lo suficientemente robusto en temas tecnológicos y de controles? ¿Cómo lo puedo saber? A través de un análisis de riesgos de ransomware basado en esta publicación de la NIST. Es bien interesante y bien importante, ¿no? Por lo tanto, pues ese análisis de riesgos de ransomware pues ya nos va a dar como una evaluación más sistemática de las amenazas, las vulnerabilidades con las que el ransomware pudiera afectar a nuestra organización. ¿Cuál es el propósito? Pues identificar, evaluar y priorizar los riesgos específicos asociados con ransomware. Entonces, el objetivo es desarrollar estrategias de tratamiento sobre todo para prevenir, detectar, responder eficazmente hacia ese tipo de ataques. Hablando propiamente de cultura de seguridad de la información, pues son las actitudes, los comportamientos, las prácticas. Tenemos que difundir a nuestros usuarios, a nuestros colaboradores, estos pilares básicos, la reducción de riesgos. Cuando tenemos una cultura fuerte dentro de nuestra organización, reducimos mucho la posibilidad de que ocurran incidentes de seguridad. Cumplimiento normativo, en muchos casos, regulaciones, estándares, requiere que nuestra organización las cumpla, pero si no las difundimos no va a funcionar. La protección de la reputación se ve seriamente afectada cuando hay un incidente de ransomware. Entonces, una cultura de seguridad ayuda a proteger nuestra imagen en nuestra organización y la confianza de nuestros clientes. Promover la concientización, sobre todo cuáles son las principales amenazas, cuáles son las mejores prácticas. Preparar a nuestros colaboradores para identificar y responder esas amenazas. Mejora de la resiliencia, sobre todo si llegamos, ojalá que no, si llegamos a presentar algún incidente de ransomware, si tenemos una cultura dentro de la organización, va a ser más fácil tener una respuesta eficaz de recuperación. Entonces, un empleado capacitado, consciente, puede ayudar a minimizar ese impacto y acelerar esa recuperación. Y la responsabilidad compartida. La cultura no solo es responsabilidad del equipo de TI o de seguridad, sino de toda la organización. Entonces, esto fomenta mucho la responsabilidad compartida hacia una mayor colaboración en la protección de activos. Entonces, la relación entre la cultura de seguridad de la información y el tratamiento de riesgos es estrecha. Muchas actividades de tratamiento incluyen esta cultura de seguridad de la información. Y finalmente, para reducir un ataque de ransomware, pues, ¿cuáles son los tips o las principales actividades para lograr este tipo de actividades en términos de abordar medidas preventivas como la respuesta y la recuperación? Bueno, pues aquí les proporciono a grandes rasgos la estrategia general, que es la educación y concientización que platicamos, ¿no? Imparte capacitación regular y formal a tus colaboradores sobre la seguridad, sobre el ransomware. Enséñales a reconocer correos electrónicos, sitios sospechosos.
Mantenimiento de sistemas y software. Mantén todos tus sistemas operativos, todo el software, todos tus aplicativos actualizados con últimos parches, últimas actualizaciones. Las vulnerabilidades que no son corregidas son un objetivo común para ataques de ransomware. La implementación de medidas técnicas. Emplear controles de seguridad, infraestructura robusta como antivirus, antimalware, detección de intrusos, soluciones de filtrado, CyberSOC como el SIEM, correlacionadores. Eso nos ayuda sobre todo a cumplir. Si nos queremos alinear a un estándar, la ISO 27001 es bien buena para implementar controles de seguridad y garantizar o al menos minimizar la posibilidad de un ataque de ransomware. Políticas de acceso y control de datos e información. Es sumamente importante. Abarca y aplica siempre el principio de menor privilegio. Otórgale a todos los colaboradores solo los permisos y accesos necesarios para realizar tareas. Gestión de Identity and Access Management. Hay herramientas que nos permiten generar un ID único para el usuario hacia toda la infraestructura que tienen acceso. Entonces, eso también es una muy buena práctica. Respaldo y recuperación, ya habíamos hablado un poco de esto, realizar esas copias de seguridad de manera regular y de manera formal. Plan de respuesta a incidentes, un proceso de gestión de incidentes de seguridad para incluir los pasos claros, los roles establecidos, practica ejercicios de respuesta a incidentes. Hay que asegurarse que el equipo está preparado para enfrentar un ataque de ransomware. El monitoreo continuo de inteligencia de amenazas que platicamos. Hay que implementar sistemas de monitoreo, inteligencia de amenazas para que nos alerten sobre comportamientos anómalos. Actualizaciones y parches de seguridad va muy de la mano con lo que habíamos platicado anteriormente, y sobre todo las prácticas de análisis de vulnerabilidades y pruebas de penetración. Identifiquemos vulnerabilidades. Colaboración con expertos. También hay que considerar la posibilidad de que si no estamos en la postura de realizar actividades específicas en seguridad o ciberseguridad, esa posibilidad de contratar servicios de seguridad gestionadas, consultores de seguridad, nos ayuda a fortalecer prácticas e incluso nos ayudan a aprender más de ellos. Y finalmente, el cumplimiento normativo. Hay que asegurarnos de cumplir con los requisitos de ciberseguridad, regulaciones aplicables dentro de la industria a la que pertenece nuestra empresa, nuestra organización. Tengamos un programa del gobierno de seguridad, un sistema de gestión para poder tener ese cumplimiento normativo. Ya para terminar, la estrategia de reducción de riesgos, sobre todo para eventos de ransomware, debe ser continua, debe adaptarse a medida que evolucionan esas amenazas, esos ciberactores, incluso las mismas tecnologías. No nos confiemos en el fierro, confiemos en la gente, confiemos en la normatividad, confiemos en nuestro gobierno de seguridad de la información y esa colaboración entre equipos de TI, seguridad, colaboradores es bien importante, es esencial pues para mantener nuestro ambiente de seguridad sólido, que podamos ser resilientes hacia eventos, hacia ataques. Recordemos que la prevención es muy importante, pero también hay que estar preparados para responder de manera eficaz en caso de un ataque. ¿Alguna duda, alguna pregunta? Con todo gusto. Bueno, antes que nada, Diana, muchísimas gracias por la información que nos has compartido este día. La verdad que ha estado excelente todas las estrategias. Tenemos una pregunta de Bernardo Quintanilla. Nos dice, ¿técnicas para protegernos del ransom DOS? Bueno, va muy de la mano con lo que platicábamos, ¿no? Creo que de lo más importante que podemos resaltar en este punto es, creo que, y lo que muchas organizaciones están empezando a adoptar, es inteligencia de amenazas y monitoreo de seguridad. Integrar esas herramientas nos ayuda muchísimo a prevenir esa parte de Ransom 2. Muy importante. Recuerden que si tienen alguna otra pregunta pueden escribirla en el chat. Ahorita solo veo esa pregunta, Diana. No Excelente. veo. Pues voy a prender mi cámara y si no hay más preguntas, si no hay más dudas, pues con todo gusto, tal vez ahorita no las tengan, pero si más adelante les surge alguna duda, alguna pregunta, pues con todo gusto. Tenemos otra pregunta.
¿Cuál es el mejor antivirus que recomiendan? Pues hablando en términos de antivirus, de malware, pues tenemos una gran variedad, ¿no? La verdad es que hay herramientas, por ejemplo, tenemos, o las que se me hacen muy valiosas, es, por ejemplo, Bitdefender. La parte de Kaspersky es también buenísima. Norton también tiene bastantes propiedades en términos de anti-malware, no solo hacia antivirus. Avast, por ejemplo. Existen muchas. Más bien hay que hacer, más que implementar el antivirus, vamos a identificar en temas de un proceso de gestión de incidentes de seguridad el tema de preparación. Vamos a preparar la infraestructura y si estamos considerando una herramienta de antivirus, vamos a identificar qué es lo que necesitamos proteger y las herramientas se complementan mucho con las políticas de seguridad. Podemos hablar de un chorro de herramientas, pero al final la práctica y una normativa nos ayuda bastante. No veo otra pregunta. Recuerden que si desean coordinar alguna reunión con nosotros después de esta sesión, pueden contactarnos directamente a info@concisa.com. Ahí directamente pues se van a poner en contacto conmigo y podemos coordinar una reunión. No sé si alguien más tiene alguna pregunta, puede escribir en el chat. No veo ninguna. Sí. ¿Qué se debe hacer cuando nuestra información es encriptada? Ok. Regresándome un poquito a lo que platicábamos anteriormente, paso número 1, no entrar en pánico. Paso número 2, no pagar rescate. Si no tenemos el conocimiento, el expertise necesario para poder hacer investigaciones, siempre es recomendable acudir a expertos, ¿no? A proveedores de servicios que sean expertos en la materia, porque muchas veces dentro del ciclo de vida del incidente, pues sí, lo que nos corresponde a nosotros es actuar, es contener, ¿no? Desconectar todos los archivos que pudieran ser sido, o los activos que pudieran haber sido cifrados dentro de la información y empezar a identificar cómo podemos apoyarnos de otras entidades para responder. Si no tenemos un equipo de respuesta a incidentes dentro de la organización, sí es importante pedir ayuda. Gracias, Diana. Tenemos otra pregunta de Luis Guillén. Se mencionó Darktrace, que es una herramienta que identifica los riesgos y brinda posibles soluciones. ¿Es bastante recomendado? Sí, de hecho, dentro de la experiencia que tenemos con Darktrace, insisto, no es con el fin de hacer ningún tipo de comercial, pero es una herramienta que nos ha dado muy buenos resultados en términos de inteligencia de amenazas. Sobre todo es porque desarrolla ya herramientas enfocadas a la inteligencia artificial, ¿no? Entonces, creo que se basa en ese modelo de inteligencia artificial para las amenazas avanzadas y lo podemos relacionar con todas las herramientas, con todas las tecnologías que tenemos para correlacionar la detección de amenazas. Comportamientos internos también es buenísima. Sí, es buena herramienta. Gracias, Diana. No sé si alguien más tiene alguna pregunta. Recuerden que pueden escribirlas en el chat. Ahorita en este momento no veo ninguna otra pregunta. Tenemos un comentario de José Daniel. Buen día, me encantó la ponencia y quería saber si es posible tener la presentación que se usó como material de apoyo, por favor. Pues claro que sí, la presentación va para Diane, con todo gusto, y el objetivo es ese, ¿no? Qué bueno que fue de interés y con todo gusto, si necesitan más información o alguna conversación, pues con todo gusto a través de Diane, estamos a sus órdenes. Sí, la presentación, este webinar ha sido grabado, entonces lo vamos a subir a nuestro canal de YouTube. Va a estar disponible la próxima semana, creo, a principios de la próxima semana. De igual forma, vamos a compartirles también la presentación por si quieren tenerla en su correo. Y bueno, pues muchísimas gracias, Diana. De verdad que siempre es un placer
estas sesiones de webinar contigo y con Capa 8. De verdad que nos enorgullece de verdad poder contar con esta excelente información que nos pudiste proveer este día. Y muchísimas gracias a todos por acompañarnos. Al contrario, que estén muy bien. Un placer estar con ustedes. Buen día. Gracias.